Bueno, hoy vamos a ver función lineal. Entonces, comencemos. ¿Qué es una función lineal? Una función lineal es una función cuya forma es de este tipo. Hay un número que multiplica la x y otro que suma, ¿sí? Que ya no tiene x. El número que multiplica la x, que en este caso le vamos a llamar m, se lo llama pendiente. Es la pendiente de la recta. Y al número, que tenemos aquí, el b, se lo llama ordenada al origen. Veámoslo en la gráfica. En la gráfica tengo una recta cualquiera, y, ¿sí? Y entonces, igual a m por x más b. ¿Y qué tengo? El punto donde corta el eje y es mi ordenada al origen. Veamos cómo sacamos esa ordenada al origen. Ordenada al origen, ¿sí? Se refiere a que el eje y es el eje de las ordenadas y el origen tiene que ver con el 0, con el 0, 0. La ordenada al origen es cuando x es igual a 0. Si x es igual a 0, ¿qué es lo que me queda? M por 0 más b. Como m por 0 es 0, me queda que y es igual a b. Y entonces me indica este valor, el que tengo acá, que es el punto 0, b. Esta es mi ordenada al origen. Por otro lado, tiene una pendiente. Y ustedes dicen, ¿y dónde está en la gráfica la pendiente? La pendiente es la tangente del ángulo que forma con el eje de las x. La tangente de este ángulo alfa. Entonces, nosotros dijimos que la pendiente es igual a la tangente del ángulo alfa que forma con el eje de las x. O sea que si a mí me dieran una gráfica en donde me dice que este ángulo mide 45 grados, por ejemplo, ¿sí? Entonces podríamos decir que m es igual a la tangente de 45 grados. Entonces tomamos una calculadora y buscamos cuánto da tangente de 45 grados. Entonces apretamos la tecla tan, 45, y automáticamente nos dice 1. Entonces, en este caso, cuando el ángulo es de 45 grados, la pendiente es igual a 1. Y hay otro valor aquí que tenemos marcado en esta gráfica, que es la raíz. ¿Qué es la raíz? La raíz es el valor donde corta al eje de las x. Siempre las funciones cortan al eje y en su ordenada al origen y al eje x en su raíz o raíces, según el tipo de función de la que estemos hablando. Entonces, así como en la ordenada al origen x será igual a 0, en la raíz el que vale 0 es y. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda que m por x más b es igual a 0. Y de aquí despejamos cuál es el valor de x. Nos queda que m por x es igual a menos b, o sea que x es igual a menos b sobre m. Y entonces tendríamos de esta manera, menos b sobre m me daría ese valor de la raíz. Así que ahora sabemos cómo podemos sacar cómo es la función, cuál es su ordenada al origen o cómo podemos sacarla, cuál es su pendiente, si lo que me da es un ángulo, y cuál es su raíz. Pero resulta que esta dijimos que era la forma explícita de una recta. Y hay una forma que es implícita. Forma implícita de una recta, ¿sí? ¿Cuál es la forma implícita de la recta? Aquella que tiene algo que tiene que ver con x, algo que tiene que ver con y un número, y nos da una igualdad. Pero no se la ve así a simple vista, no puedo observar cuál es su pendiente o su ordenada. Por ejemplo, veamos un ejemplo que nos diga 3x más 6 y es igual a 12. ¿Sí? 3x más 6 y es igual a 12. Así a simple vista yo sé que es una recta, pero no puedo identificar ni su pendiente ni su ordenada. Para poder identificarlas debemos extraer o
extraer la variable y en función de la variable x. Entonces despejamos y dejamos la y como estaba y este que tenemos aquí lo pasamos al otro término, como ustedes están acostumbrados a verlo. ¿Qué nos queda al final? Este 6 es el que divide a todo. Vamos a mostrarlo bien, porque suele confundir. Dividimos por 6 a ambos miembros de mi igualdad y entonces me queda solo la y. Y me queda 12 dividido 6 menos 3x dividido 6. 12 dividido 6 me da 2. Y 3 dividido 6 me da tanto como 1/2 por x. Y esta ahora sí es mi función en forma explícita. Aquí tiene una pendiente y una ordenada. Fíjense que la pendiente siempre es el valor que está delante de la x. O sea que en este caso mi pendiente vale menos 1/2. Y la ordenada vale 2, porque es el valor que no tiene asociada la x. Veamos qué pasa cuando lo que tengo es la gráfica y necesito decir cuál es la ecuación de esa recta. Veamos el primer ejemplo. En el primer ejemplo yo tengo que buscar cuál es la pendiente y la ordenada al origen. A simple vista vemos que el punto donde corta el eje de la y es menos 2. O sea que mi ordenada al origen vale 2. Pero resulta que esta recta nunca corta el eje de las x. Entonces no logra formar un ángulo con ella. Cuando esto sucede podemos indicar que la pendiente es igual a 0. Entonces en estos casos mi ecuación de esta recta va a ser simplemente su ordenada al origen. A estas rectas se las conoce como función constante. ¿Sí? Constante. Ahora veamos este otro caso en donde sí tengo un ángulo. Yo también, pero no tengo el valor del ángulo. En este caso lo que tengo es la raíz. Tengo la raíz y tengo la ordenada al origen. Mi ecuación de recta sigue siendo m por x más b. Al b lo conozco, me dice que es 4. Pero a la m no la conozco. Veamos lo que habíamos visto antes, ¿no? ¿A qué era equivalente esta raíz? Habíamos visto que la raíz era igual a menos b sobre m. Y con esta fórmula despejemos m. M entonces va a ser igual a menos b sobre x0. Hallemos entonces el valor de m de esta función. M dice que es menos b, o sea, menos 4 sobre x0 que es 5. O sea que es menos 4/5. Ahora que lo tenemos, reemplazamos y podemos decir que esta es la ecuación de esta recta que pasa por esos dos puntos.